Bendiciones, bienvenidos al canal Pastora Beatriz Berroa Formación. Este contenido acerca del ayuno, preguntas y respuestas, lo estuvimos haciendo en un en vivo, pero mucha gente sé que no pudo conectarse al en vivo, así que lo estaremos transmitiendo por este canal. Espero sea de bendición para tu vida y que tengas una vida de ayuno poderosa en el Señor. Dice: en trabajos, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos. Aquí el apóstol inicia hablando desde el versículo 11 acerca de lo que es su proceso ministerial. Y él está hablando y él está diciendo que él había vivido en muchos ayunos. Las personas que constantemente están viendo la gloria de Dios y la manifestación del poder de Dios son gente que ayuna y ora. De alguna manera, el ayuno nos prepara para tener una relación muy estrecha con el Señor. De hecho, cosas que no se pueden romper simplemente orando, logran romperse en un proceso de ayuno y oración. Hay veces que las personas están luchando con cadenas, con ataduras. Dios no ha respondido a su oración y de repente conectan la oración con un nivel de ayuno y esas personas comienzan a ver la mano de Dios de una manera muy poderosa en sus vidas. El ayuno es un arma poderosa. Toda la gente que Dios ha utilizado a través de la historia son gente que ha ayunado y que ha tenido vidas de ayuno y oración. No le voy a decir que ayunan los 30 días del mes, pero tienen en su itinerario de que no pasan una semana sin ayunar. No pasan una semana sin ayunar. Tienen un ritmo de ayuno y oración. Y el ayuno, cuando llegamos al Señor, en mi caso personal, cuando llegué a Cristo, mi nivel de ayuno era muy alto. De hecho, mi fuerte era el ayuno. Era más fuerte en ayuno que en el nivel de oración. Porque podía pasar más hambre. Estaba acostumbrada a pasar hambre. Llegué, de hecho, a Cristo y estaba acostumbrada a pasar hambres duras. Entonces fácilmente me era más sencillo entrarme en un proceso largo de ayuno que en un proceso muy largo de oración constante, una hora detrás de otra. Y en ese proceso de ayuno obtuve grandes victorias, una conexión muy fuerte con el Espíritu Santo. Por eso esas personas que en algún momento ayunaban y oraban, buscaban el rostro de Dios y se han alejado de ese hábito de buscar a Dios, comienzan a notar que de repente no tienen ánimos, que están desesperados, que sienten que su alma no encuentra sitio, que sienten un vacío, que sienten que no conectan con Dios. Es porque tienes que volver al ayuno y es muy difícil regresar a la antigua forma que tenías de buscar a Dios, aquellos que antes buscaban a Dios fuerte. Una vez te has alejado, es incómodo regresar, pero puedes hacerlo y una vez lo logras, la conexión con el Padre comienza a ser muy inmediata. Entonces, todos los hombres de la Biblia ayunaban, la gente que tenía conexión con Dios. Moisés, no podemos entrar en los niveles de ayuno que tenía Moisés porque en verdad el hombre era un hombre que sabía ayunar y la Biblia no habla de Josué en cuanto al ayuno, pero siempre que Moisés estaba arriba de la montaña en ayuno buscando a Dios, Josué estaba a la ladera de la montaña y abajo también buscando a Dios y en la presencia del Señor. Eran gente que ayunaban. La iglesia primitiva tenía una vida de ayuno y oración. Por eso el apóstol Pablo dice en muchos ayunos. O sea, no era un ayuno, no. Él tenía muchos ayunos. Tenían vidas de ayuno y oración. Nuestro amado Salvador nos dio ejemplo. Antes de iniciar su ministerio, Jesús arrancó con una plataforma muy fuerte. Dice la palabra del Señor que fue llevado 40 días y 40 noches al desierto y no comió ni bebió en aquellos días. Ayunó 40 días antes de iniciar
su manifestación poderosa de gloria, porque todo ministerio está sustentado en un nivel de búsqueda muy alto. Cuando los compromisos aumentan, pues a veces baja un poco ese nivel de búsqueda, porque obviamente ya si tienes que andar predicando y tienes que estar de acá para allá, no puedes estar 24 horas trancado en una habitación. Pero todos iniciaron con una plataforma fuerte buscando a Dios, tanto por su propia transformación, por su propia liberación, por su propia victoria, como por las victorias de otros. Entonces tienes que entender, el enemigo va a querer convencerte de que tú puedes servirle a Dios sin ayunar y sin orar, pero él quiere convencerte. Es como convencerte y decirte, tú puedes vivir sin respirar y sin comer, te vas a morir. Puedes estar asistiendo a una iglesia, puedes llevar todos los credos de una congregación o una religión X, pero si no tienes oración y ayuno, no tienes vida. Y si no tienes vida, no tienes conexión con el Eterno, porque el Eterno, su conexión es con los vivos. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nuestro espíritu tiene que estar vivo, tiene que estar despierto para poder conectar con Dios, porque Dios es espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no ayuno, cuando no oro? Mi carne toma control de mí, mi espíritu no gobierna. Y como mi espíritu no gobierna y es la carne quien está gobernando, cuando yo intento conectar con Dios, no puedo, porque Dios se comunica con mi espíritu. Para Dios tener una conexión nítida, como decimos aquí, cuando el internet es fino, entonces nuestra carne tiene que estar bajo sujeción. Y esto lo logramos a través del ayuno y a través de la oración. Si no, nuestra humanidad nos controla por completo y no podemos tener esa relación con Dios que nosotros queremos tener. Toda la gente que Dios hizo algo fuerte con ellos fueron gente de ayuno y oración. Usted busca la historia, los grandes reformadores, la gente que vio gloria, eran gente que aprendieron a ayunar y orar. Estamos viviendo en un tiempo donde hay personas que le dicen a la gente, no, es que tú no puedes ayunar trabajando. Sí, pero hay una situación y es que la gente trabaja 24/7, trabaja día feriado y trabaja todo el tiempo y tienen 2 y 3 trabajos y de repente resulta pues que no va a poder ayunar, porque si le enseñan que no puede ayunar trabajando, eso quiere decir que no va a ayunar nunca, porque trabaja siempre. Ahora, tú sí puedes ayunar trabajando. De hecho, en el tiempo que yo estuve laborando, yo solía levantarme a las 4 de la mañana a bregar con 2 calderos industriales y soltar a las 6 de la tarde, y hacíamos ayuno en ese proceso. Mi amado se puso así flaco como un guincho. 2 meses de ayuno trabajando, de 6 a 6 comía una sola vez al día y se entró en su proceso de ayuno y nos manteníamos conectados con Dios. Tenemos que buscar a Dios, no importa que nos ha tocado la generación del ajetreo de 3 trabajos, de 5 horas. La persona de antes normalmente ya a las 5 de la tarde se estaban acostando con la gallina, apagaban sus lámparas y a dormir. Tenían tiempo disponible, más tiempo disponible, pero nosotros vivimos en una generación ajetreada. Pero en medio de ese corre-corre hay que buscar a Dios, hay que orar caminando, hay que orar trabajando, hay que ayunar trabajando y hay que estar conectado con el Eterno donde quiera que estemos. Entonces, hay unos cuantos beneficios, por nombrar algunos, de los beneficios del ayuno, de los beneficios espirituales del ayuno, y los voy a estar mencionando. Yo quiero que usted haga sus preguntas que usted tiene sobre el ayuno, algo que usted quiera saber acerca del ayuno. Mi amado lo está anotando aquí, ahorita estaremos pasando a las preguntas. Oiga, beneficios del ayuno, solo beneficios, porque el ayuno solo tiene beneficios. No hay una sola cosa que Dios nos mandó a hacer que lo beneficie a Él. Todo lo que Dios nos mandó a hacer nos beneficia a nosotros. El ayuno nos beneficia a nosotros. La oración nos beneficia a nosotros. Servir a Dios y apartarnos del mal nos beneficia a nosotros. Porque por eso la Biblia dice, y si alguien peca, ¿qué daño le hace a Dios? Se condena a sí mismo, se daña a sí mismo. Dios sigue siendo Dios y Él se duele de nosotros por el amor que nos tiene como Padre. Pero no es porque usted puede ir y dañarlo a Él. Entonces todo lo que Dios pidió es para nuestro bien y solo hay beneficios. Oiga esto. El ayuno agudiza y abre tus sentidos espirituales.
La gente que dice que yo no oigo a Dios, es que yo no veo nada, es que yo no escucho nada, eso está diciendo tu carne está tomando control de ti y tus sentidos naturales te gobiernan y solo puedes ver lo que se ve. Pero el ayuno agudiza, abre tus sentidos espirituales y comienzas a ver y comienzas a oír a Dios. Nos acerca a Dios, el ayuno nos acerca a Dios. La Biblia dice que Dios dice, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios dice en su palabra, acérquense a mí con ayuno, lloro y lamento, y yo oiré y escucharé desde los cielos. Nuestra carne mengua cuando ayunamos, se sujeta, se pone bajo control y el espíritu se eleva y toma el control de nosotros. Y cuando logramos que el espíritu tome el control, entonces el espíritu de Dios puede conectar con nuestro espíritu. El ayuno nos ayuda a vencer pecados y nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando tenemos debilidades fuertes, ataduras fuertes hacia el pecado que no podemos controlar, el ayuno nos puede ayudar en nuestro proceso de transformación, porque a medida que va debilitando nuestra carne y el pecado opera en la carne, a medida que la carne se debilita, el pecado también se debilita. Y el ayuno es un arma tan poderosa que hay momentos donde tú has orado, has clamado, han orado por ti por liberación y no han logrado recibir liberación. Y en un proceso de ayuno, y cuando digo proceso, estoy hablando de elaborar un plan de ayuno. Un ejemplo, que puedas decir, voy a ayunar 3 días cada semana hasta que Dios me haga libre. ¿Cuándo vas a parar? Cuando seas libre. En una etapa de mi vida, cuando Dios había sacado de mí muchos demonios, quedaba un problema en mí y eran unos gusanos, que luego estaremos tratando acerca de ese tema. Y esos gusanos yo los sentía que caminaban en mi cabeza y eso me atormentaba. Y recuerdo que tomé un proceso de ayuno y en ese momento fue duro para mí porque estaba embarazada y me tiré en el piso, aquí decimos en silicio, me tiré en el suelo en ayuno y oración y comencé a llorar a Dios y le dije, quítame esto, ayúdame, porque siento algo que camina en mi cuerpo y no era algo sencillo, era algo que me atormentaba, que yo me solía agarrar así, crujir los dientes del dolor o la molestia que me producía sentir que eso me caminaba hacia arriba. Y en un momento en este proceso de ayuno veo una experiencia y fue algo muy fuerte, y es que veo que desciende un ángel y me abrió y comenzó a sacarme y me sacaba gusano de ahí grande y ellos se transformaban cuando él los soltaba como en un animal y se iban porque era algo espiritual. Pero el último, que el ángel me miró y me dijo, el último va a salir físicamente porque hay algo que entró en tu cuerpo aparte de los espíritus que tenía. Y eso fue impresionante lo que pasó, porque yo me levanté de ahí, yo fui al baño y cuando yo oriné literalmente había un gusano que yo fui, se lo enseñé a la gente que estaban ahí adelante cuando me paré y una persona me dijo, no, pero vaya al médico porque si usted botó esa cosa, digo, no tengo nada más, porque yo sabía ya lo que Dios había hecho en ese momento. Y hay gente que Dios tiene un plan con ellos y que están luchando, pero no han luchado lo suficiente y no han ayunado como tienen que ayunar para que Dios quebrante toda cadena. Cuando nos acercamos a Dios, cosas que no se pueden lograr solamente orando, se logran en un proceso de ayuno delante de la presencia de Dios. El ayuno te fortalece espiritualmente. La gente que dice estoy débil espiritualmente, ayunen. El ayuno te fortalece espiritualmente, a diferencia de nuestro cuerpo físico, que cuando usted dice me siento débil, a usted le dicen comiste bien, te desayunaste, porque nuestro cuerpo físico se fortalece con la comida física, pero nuestro hombre espiritual es todo lo contrario, se fortalece poniendo a pasar hambre la carne. En ayuno se fortalece nuestro hombre espiritual. Entonces, cuando alguien te dice estoy débil espiritualmente y tú le preguntas, ¿estás ayunando? Y te dice que no, es como que te dice no estoy comiendo. Y si no está comiendo, no está bebiendo. La oración y el ayuno es la comida y la bebida de nuestro hombre espiritual. Si no estás ayunando y no estás orando, estás débil. Y no es que estás débil porque algo malo te está pasando, sino porque no estás alimentando tu espíritu. El ayuno fortalece tu espíritu. Aumenta la eficacia de tu oración. Si tu oración tiene un grado de eficacia o de poder o de efectividad, el ayuno la triplica.
Es como que le pone el nitro para llegar a Dios, la acelera para llegar a Dios. Eso hace el ayuno. Te ayudará a derribar fortalezas espirituales, tanto mentales como externas. El ayuno te va a ayudar a derribar las fortalezas espirituales. El ayuno hace que tu corazón sea más sensible a la presencia de Dios. Cuando tenemos el corazón endurecido, que usted va a Dios y no le sale ni una lágrima, no le sale ni una palabra, usted está que no quiere nada y usted sabe que tiene que orar, pero se siente como con una piedra aquí. Usted hace así, se tira en el piso y le dice al Señor: voy a estar en ayuno hasta que mi corazón se quiebre y se quebrante delante de ti. Y usted va a ver que después que pase un día de hambre, ya la carne hace rato que va aflojando, y al rato está usted llorando en la presencia de Dios y se para de ahí renovado, transformado, fortalecido y en victoria. Entonces, esos son los beneficios espirituales del ayuno. Que si usted habla y busca científicamente los beneficios del ayuno, científicamente está demostrado que cuando entramos en un cierto ayuno prolongado, nuestras células se renuevan. Incluso las células buenas devoran las células dañadas y la eliminan y la convierten en energía. O sea que el cuerpo se te limpia por dentro. La gente rejuvenece porque todas las toxinas y todas las células muertas que el cuerpo tiene, cuando tú no le das comida, entonces las células vivas transforman las células muertas en energía. En otras palabras, limpian toda la basura. Esos son de los beneficios externos que tiene el ayuno. El nivel de azúcar desciende, baja, a la gente se le normaliza todo. Hay gente que ha salido de un ayuno sano, porque todo lo que Dios nos mandó a hacer nos beneficia. Y eso que si hablamos de que hay personas que se entran en un proceso de ayuno y bajan muchísimo de peso, las arterias se le limpian porque la tenían llena del colesterol malo y se le limpia la sangre. Y usted entra por ahí a buscar los beneficios del ayuno a nivel físico, que a nivel espiritual son innumerables, pero a nivel físico hay personas que dicen: no, a mí el ayuno no me rebaja. Averigua a ver qué ayuno hacen. Mire, nosotros nos ponemos ahora en un proceso de ayuno y cuando tenemos un mes de 6 a 6 comiendo una vez al día, mire, se nos pone la cara fina, así finita, larga, se va la barriga y se va todo. Pero hay gente: no, a mí el ayuno me rebaja. Ayunó un día y comió 29 días al mes, no vas a bajar un gramo. Ahora, el ayuno no se hace con el propósito de bajar de peso cuando estamos en el Señor, y si estás en sobrepeso, pues dale para la 2, vas a salir fortalecido espiritualmente y vas a salir así. Pero yo hablaba con un evangelista que él me decía en una ocasión: no, sierva, a mí el ayuno no me rebaja, y el médico mandándolo a hacer algo, porque ya estaba al borde de un infarto por toda la grasa que tenía, y él: no, y yo: varón, pero ayune. No, es que a mí no me rebaja. Digo: varón, éntrese 40 días, coma una vez al día, solamente coma proteína, carne y lechuga, y beba así un juguito sin azúcar. Mire, a los 40 días el hombre estaba así, flaquito, se fue la barriga, un modelo. Porque es que el ayuno es una bendición en todos los sentidos, para tu salud, para tu vida espiritual, todo lo que Dios te ordenó hacer. De hecho, está demostrado que la gente que ora y que tiene niveles de fe padece menos depresión y menos tormento mental que aquellos que oran menos, porque la oración te da paz, el ayuno te da paz, estar cerca de Dios te da paz y te ayuda a lidiar con los problemas. Así que es un poderoso antiestrés. Cuando tú te desconectas, es decir, te trancaste con el teléfono para que te estén llamando todo lo que la gente que tú le debes, el que te quiere dar boche para que la suegra te insulte, pues vas a salir de ahí en tormento. Pero si te desconectaste del mundo y te trancaste con Dios y le dijiste: aquí estoy, Padre mío, y escuchas adoración y oras, usted va a salir de ahí nuevo. El ayuno tiene todos esos beneficios. Vamos a comenzar a responder. Amén. Vamos a entrar en las preguntas. Mi amada se prepara porque esta pregunta es tan fuerte, muy fuerte. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Puedo ayunar en el trabajo? Sí, puedes ayunar en el trabajo. De hecho, mucha gente, incluso un predicador muy usado que vivió en un tiempo llamado Gigi Ávila, cuando él solía trabajar como maestro, ayunaban y tenían su proceso de oración en sus horas libres, pero tenían un proceso de ayuno. Lo importante del ayuno es que presentes a Dios tu ayuno antes de iniciarlo y termines el ayuno con una oración y te mantengas conectado con Dios mientras trabajas. Y de hecho, te voy a decir algo: el ayunar trabajando es un sacrificio mayor
que aquel que lo hace sin trabajar. O sea que Dios va a ver 2 veces tu sacrificio. Número 1, porque va a ver tu esfuerzo y va a ver tu dedicación y tu esfuerzo físico que haces al trabajar. Es más difícil, es más fácil hacerlo tirado, trancado en la iglesia que hacerlo trabajando. O sea que Dios va a ver por todos lados tu gran sacrificio. Amén. Esta es dura, agárrate bien. ¿Con qué frecuencia se debe ayunar? El creyente, bíblicamente, por algunos estudios que las personas han hecho, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Esto usted lo va a ver en Lucas 18:12. Un creyente normal, para mantener una vida normal, sin meterse en muchos pleitos, ni muchas batallas, ni muchas liberaciones, puede ayunar 2 veces a la semana. Ahí tú estableces el horario de ayuno. Dice, bueno, voy a tener un principio de ayunar 2 veces a la semana, porque eso es como mantenerse. Es como decir, bueno, como hay gente que dice, tú puedes hacer ejercicio 2 veces a la semana, te mantienes. No es que vas a hacer fitness con 2 veces a la semana. O sea, no es que vas a andar en unas atmósferas de paralítico, levántate. Pero si ayunas 2 veces a la semana, vas a tener una vida cristiana estable, sostenible y sustentable. Eso te va a ayudar a descargarte de los problemas del mes, de la semana. Tú estableces, bueno, los lunes y los miércoles voy a ayunar hasta las 3 de la tarde. Voy a presentar mi ayuda a Dios. Tiene que ser con un propósito. Un ejemplo, que Dios me levante, que me dé fuerza espiritualmente para yo mantenerme conectado con Dios. Es un buen propósito. Así que mínimo, un creyente que quiere tener una vida espiritual saludable debe ayunar 2 veces a la semana. Ya si tienes un propósito de que quieres que Dios haga un milagro y tienes una emergencia, pues ya ahí tú estableces un plan agresivo de ayuno, como decir, me voy 15 días hasta las 6 comiendo una sola vez al día y no voy a aflojar hasta que Dios responda. Va a depender. Muy bien. Y ahí viene la próxima pregunta. ¿Con qué frecuencia, o sea, cómo se hace un ayuno, cómo yo hago un ayuno para que sea efectivo? Bueno, la efectividad del ayuno va a depender no en sí del ayuno, sino de la actitud del corazón del ayunante. Porque los judíos en una ocasión, los escribas y fariseos ayunaban delante de Dios y Dios le decía, no recibiré vuestro ayuno. Es muy importante la actitud de quebrantamiento. Un ejemplo, estás trabajando, la noche anterior propusiste ayuno, esa noche te vas a levantar temprano, esa madrugada. Vas a ir delante de Dios y quebranta el corazón. Busca la manera de quebrar tu corazón, de decirle, Señor, ayúdame, que de verdad involucres el corazón en el ayuno, porque Dios recibe lo que sale de nuestro corazón. Eso es lo que hace un ayuno efectivo. Hay personas que se pueden encerrar 7 días de ayuno, y si su corazón no está alineado correctamente, y me voy a encerrar 7 días de ayuno para que Dios mate al vecino, no se va a morir y Dios no lo va a oír. Por eso Dios le dijo a los judíos en una ocasión, ustedes ayunan para contienda, ustedes ayunan para debates. Y le estaba diciendo, preparen su corazón, tengan misericordia, humíllense delante de mí y yo oiré. Entonces va a depender mucho de tu corazón. Tienes que tener un corazón dispuesto. Señor, voy por ti. Y tienes que involucrar el corazón en el ayuno. No simplemente voy a ayunar. Una persona en una ocasión, cuando yo llegué nueva creyente, yo llegué al Señor con una persona que no estábamos casados, estábamos unidos en concubinato, en unión libre. En ese proceso sencillo, rápido, la persona se convierte. Y yo recuerdo que yo estaba ayunando pidiéndole a Dios la voluntad de Dios para mi vida. La persona tenía más resistencia en ayuno que yo y en oración. Ayunaba más y oraba más. Y yo ayunaba y oraba, pero la persona tenía una resistencia que si decía no voy a comer nada en 7 días, se iba seco, sin agua y sin nada. Y yo mi agua, tengo que tomar agua. Y se ponía a ayunar y me decía, voy a ayunar y voy a orar para que Dios me diga que me case contigo. Y cuando Él me lo diga, tú me vas a pagar a mí toda la que tú me has hecho. Porque cuando yo venía del mundo le había hecho muchas maldades. Entonces, oiga, con la intención que él hacía 7 días de ayuno, mientras que yo solamente podía alcanzar 3 en ese momento. Y yo le decía, tu corazón no es bueno, porque Dios te está escuchando. Y la persona me decía, sí, pero estoy haciendo 7 días y tú nada más logras 3. A mí Él me va a escuchar primero. Entonces tenemos que entender que el corazón de Dios va a percatarse de nuestra intención y nuestra humillación.
Si puedes ir y hacer un ayuno y llorar media hora delante de Dios y quebrantar el corazón, créeme que a veces antes de terminar el ayuno ya Dios te ha respondido. He sabido ir a Dios en ayuno y me tranco en ayuno por una respuesta y comienzo a llorar cuando comencé el ayuno y no llevo media hora llorando cuando ya Dios ha respondido. Y a veces el Señor me dice, párate de ahí, no continúes el ayuno. Y lloré media hora, humillé el corazón delante de Dios. Es muy importante, básico, anótalo por ahí. Si tu corazón va humillado, puede ser oído en el mismo instante que decidiste ayunar. Y en ese mismo orden viene la siguiente pregunta. Si estoy en unión libre, ¿puedo ayunar? Sí, puedes ayunar. De hecho, cuando yo llegué al Señor, cuando estaba en unión libre, ayunaba y oraba mucho. Porque es que el ayuno y la oración, de hecho, Dios suele hablar con personas que llegan en condiciones de pecado y hablar con ellos y decirles qué hacer. Cuando usted se acerca a Dios, eso solo le va a hacer bien. Tú vas a crear una conexión. Dios no te va a decir ni que no, estás en unión libre, no puedo hablar contigo. No, ese no es Dios. Dios va a hablar contigo. De hecho, cuando el pecador va humillado delante de Dios, Dios le escucha. En ese proceso de ayuno Dios me dijo, no, esa persona no es la que yo tengo para ti. Y habló conmigo, hablaba conmigo. Entonces quiero que entiendas, Dios te va a hablar. Hay gente que te va a decir, no, si usted está en pecado no ayune. ¿Cómo va a sanar si no ayunas? ¿Cómo va a ser libre si no ayunas? De hecho, oiga esto, la gente de Nínive, ninguno servían a Jehová. Ninguno se convirtieron a Jehová. Nínive no se convirtió. Nínive se retiró y se humilló por lo que había hecho. Pero no fue que ellos dijeron, vamos a servir a Jehová. No. Ellos dijeron, vamos a llorar, quién sabe si Él tiene misericordia. Y Dios los perdonó. Y en Nínive no fue que todo el mundo, el que estaba viviendo, votó a este. No se entraron a ayunar. Simplemente una sentencia, se tiraron a gritar, Dios tuvo misericordia y no los mató. Si Dios le manda un mensaje a un impío, y ese impío se humilla y abaja la cabeza y llora 3 días, Dios lo perdona aunque no se convierta. Así es nuestro Dios de misericordioso. O sea que puedes ayunar y puedes buscar a Dios y te puedes sorprender de cómo Dios se podría acercar a ti, poner en orden tu vida y arreglar tu vida. Amén. La próxima pregunta es, si discutí, ¿puedo ayunar? O si estoy en el ayuno y discutí, ¿se rompió el ayuno? Normalmente, si estás en un ayuno, es conveniente no discutir. Ahora, si discutiste, el ayuno no se rompe. Lo que tienes que pedir perdón y ir pedirle perdón a Dios y continuar el ayuno. Y le puedes decir a Dios en tu ayuno, ayúdame con esto. Porque puede ser que el enemigo creó precisamente o provocó esa discusión precisamente para sacarte del proceso de ayuno en el que estás o para que te rindas. Entonces no puedes darle lugar. Lo que sí debes decir, perdóname. A la persona con la que digo, perdóname, esto se salió de control, y vas y le pides a Dios perdón y no ha pasado nada en ese sentido. Amén. Si he ayunado y no tengo resultado, ¿qué debo hacer? ¿Redoblar ayuno? Seguir ayunando, verificar hacia qué estoy ayunando, hacia qué, en qué dirección, porque es importante esto. Hay personas que están en procesos de restauración. Un ejemplo, si en el proceso que yo estaba de liberación yo me hubiese encerrado a ayunar para que Dios me prosperara, ese ayuno iba a ser inefectivo, porque en ese momento yo no necesitaba prosperidad, en ese momento yo necesitaba libertad, porque aún Dios me diera economía en ese momento, esa economía se iba a ir por el inodoro, porque yo no estaba lista para manejarlo, y tampoco en ese nivel de cautividad que tenía podía manejar prosperidad. Entonces tenemos que saber en el punto en el que estamos para pedir a Dios. Una persona, un ejemplo, comienza a hacerle una petición a Dios: Señor, levanta mi ministerio, pero todavía tiene problemas de carácter, todavía está, un ejemplo, en unión libre. Pues no es un ayuno efectivo, levanta mi ministerio. El ayuno debe ser en dirección, ordena mi vida. Porque si Dios dijera, ok, vamos a levantarlo, te vas a caer al otro día. Tu condición no te va a dejar moverte en un ministerio. Entonces hay que ubicar en qué dirección estoy ayunando, por qué estoy pidiendo, y debo ir a lo que necesito. Porque el ayuno era algo que te ayuda para tu necesidad en el momento. Daniel quería una respuesta por su pueblo, porque ya se había cumplido el tiempo donde ellos tenían ya que haber sido liberados y la palabra no se había cumplido, y él ayunó por esto. Tienes una enfermedad, ayuna por tu sanidad, pero tienes que ubicar. Hay gente que le están diciendo a Dios: yo quiero que tú me uses
en milagros y en señales y no están ni siquiera haciendo lo básico, ni siquiera sirviendo en su iglesia, nada. Entonces tienes que ubicarte, iniciar por algo que tú entiendas que es lo que necesitas en el momento. Ah, Señor, dame gracia, dame empresa, ayúdame, pero tienes un desorden total, el dinero lo tiras por todos lados. Señor, ordena mi vida, alíñame o enséñame a buscarte. Debe ser en esa dirección que va tu ayuno, para ver si será efectivo o no. Amén. Dice aquí que si le puede contar a alguien algunas, no, te lo vamos a final, que si el ayuno no se lo puede decir a nadie, si está en ayuno no se lo puede decir a nadie. Hay una situación con la cita bíblica que dice que los fariseos ayunaban y oraban para ser vistos por los demás y que ya tenían su recompensa. Y de ahí se corre la voz de que si usted está en ayuno, pues nadie lo puede saber, y algunos dicen que si alguien ya lo sabe, ya usted tiene su recompensa. Entonces yo no había tenido ninguna, porque siempre que yo ayuno, lo sabe la iglesia, lo sabe mi familia, y cualquiera que me pueda llamar y me dice, pastora, usted puede venir para acá, digo, no, estoy en un proceso de ayuno. Entonces yo no hubiera recibido todas las bendiciones que he recibido. La situación estaba con los fariseos en la intención. En aquel tiempo había una fama de que los que más ayunaban y más oraban tenían un rango de cierta reputación, y ellos se iban y se colocaban en las esquinas, demacraban su rostro. No era que el rostro se le demacraba, era que como que yo haga esto así, me degreñe y me ponga bien así, y me ponga así donde me vean, para que la gente me pregunte o se entere que yo estoy ayunando. Ahora, el mal de ellos era que ellos hacían ayuno con la intención de que los demás supieran que ellos oraban y ayunaban, no con un propósito específico. Porque a veces la gente dice, ay no, ya lo supo. ¿Cómo me tranco yo por ahí 17 días, no voy a la iglesia y no le digo a nadie dónde estoy, y mi esposo no sabe en qué yo estoy? Oye, ¿qué va a pasar? Inmediatamente mi familia va a comenzar a volverse loco. De hecho, que hay personas que se han desgaritado y la familia llamó a la policía, buscaron en los hoteles, fueron a los hospitales, y después aparece que no estaba muerto, estaba de parranda en un monte con Jehová. Pero eso es un desorden total. O sea, usted no puede hacer eso. Sepa, usted no va a ayunar con la intención de que todo el mundo lo sepa. Esa no es la intención. Si esa no es la intención, si usted está ayunando de corazón para su Dios y lo supo el mundo, Dios le va a dar a usted su recompensa de gloria. ¿Por qué? Porque la intención que usted tenía de fondo no era que la supiera el mundo. Ahora, si usted dice, voy a ayunar, lo voy a publicar para que la gente sepa que yo ayuno, y a veces algunos hasta se esconden a comer por ahí, Dios está viendo eso. Y eso era lo que hacían los fariseos. No era que su intención era buscar a Dios y porque la gente lo vio ya ellos no tenían recompensa. No, era que la intención del corazón de ellos era para que lo vieran. Como hay gente que yo ayuno y que yo oro y que yo no sé cualquier cosa y que yo no sé qué sé yo qué. No, ya la intención está teniendo problemas. Era la intención de ellos. Así que la gente puede saber que tú ayunas. Tampoco va a salir por ahí como una bocina, estoy en ayuno. Pero si yo voy a lugares que tengo que decirle a la gente, no, estoy de propósito porque me dan comida por todos lados, coma, pero ¿cómo usted me va a despreciar? Y si tú lo dejas, te hacen comer. Entonces es imposible a veces. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Si una persona tiene que tomar su medicamento en la mañana, pregunta que ¿cómo ayuna? Sí. Las personas que tienen que tomar, me ha pasado que me han indicado algún medicamento por alguna razón y estoy en ayuno. Las personas, usted puede tomar, hay una bebidas, té sin azúcar. Usted se bebe una taza de té. Si necesita tener el estómago un poquito más saturado, 2 tazas de té sin azúcar y se toma su pastilla. De hecho, estamos en un proceso de ayuno y yo tenía que tomarme una pastilla esta mañana que me dijeron 2 pastillas que tenía que tomarme en este mes porque vamos a muchas naciones y a veces el agua de diferentes lugares me afecta y cuando llego tengo que tomarme un medicamento porque adquirí algún parásito del agua por ahí y me dieron 2. Entonces me tomé una en la mañana con una taza de té caliente sin azúcar, que es pura agua. No es de que ya rompió, porque hay gente que te va a decir, ay, si te tomaste una taza de té sin azúcar, ya rompiste el ayuno. Científicamente está demostrado que su cuerpo sigue en ayuno si usted se toma cualquier cosa que no contenga azúcar, que no sea comida. Entonces, usted está en un sacrificio
que Dios lo está viendo y usted le dice al Señor, porque el ayuno es un acuerdo que usted hace con Dios. Daniel no hizo un ayuno, el ayuno de Daniel no fue que él dijo no voy a comer 21 días, no, él no comió manjares delicados, no comió carne, no comió arroz aquí como decimos, pero él comió legumbres a las 6 de la tarde, comía legumbres y cosas sencillas. Es un acuerdo que usted hace con Dios. El día anterior usted le dice, mira Señor, yo voy a hacer un sacrificio de ayuno. Me tengo que tomar este medicamento, yo me voy a tomar esta taza de té caliente para poderme tomar el medicamento y luego yo continúo mi ayuno. Hay otras personas que dicen, Señor, mi sacrificio o mi ayuno será comiendo lechugas. Voy a comer lechuga a tal hora y me voy a beber mi medicamento y voy a continuar orando y buscándote. Ese es mi sacrificio de ayuno, un ayuno estilo el de Daniel. Así que la gente que tiene esos problemas de salud, Dios no es como el ogro que te dice, mátate, porque no, Dios entiende y Dios ve la intención. Cuando a mí me tocaba ayunar embarazada, que entraba en unos procesos de ayuno, a veces de 3 días, comiendo una vez al día con el barrigón, yo le decía al Señor, mira, voy a hacer 3 días de ayuno. A las 12 del mediodía yo me voy a comer un plato de lechuga y hojas verdes y a las 6 me voy a comer otro plato de lechuga y hojas verdes con agua, porque mi bebé comenzaba a patear y ya usted sabe que uno tiene que tirarle algo a la barriga. Y yo hacía mi ayuno y Dios me respondía y la mano de Dios se movía, porque Dios no te va a poner un sacrificio. Dios no quiere que te mate, Dios quiere ver tu intención, tu deseo, y ahí tú haces el acuerdo de sacrificio que vas a hacer con el Señor. Hay gente que te va a decir que son muy no, mejor no ayunes porque ya lo rompiste después que te bebiste esa agua. Para Él, si yo me hubiera llevado de la gente, a mí me decían, ¿usted cree que Dios escucha ese ayuno? ¿Usted es harto de agua? Digo, ajá, va a ver al ratico, ahí estaba Dios respondiendo, porque Dios no es como los hombres, tienes que desarrollar una conexión con Él y Él conoce y ve tu situación. Amén, amén. La siguiente pregunta. Bueno, hay una persona que preguntó. Dice alguien, cuando estoy ayunando unos minutos antes de entregar el ayuno. Él dijo, sí, cuando estoy ayunando y unos minuticos antes, dice, antes de entregar el ayuno, me harto un pan, le doy una mordida a un pan, ¿se cae el ayuno? No diría como que se cae el ayuno. Lo que sí no debes hacer con Dios un acuerdo que no puedas cumplir. Si ya tú sabes que tienes la debilidad y de verdad no puedes hacer el esfuerzo de alejarte del pan, porque una opción sería no tener pan en la casa cuando vayas a ayunar. Pero si no lo puedes hacer, lo que puedes hacer al hacer tu compromiso con Dios es no poner una hora fija de entrega. Es decir, Señor, voy a estar ayunando aproximadamente hasta las 6 de la tarde. Ya tú sabes que a las 5:55 te mordiste el pan, pues tu conciencia no te va a decir, dijiste hasta las 6 y ya comiste antes de tiempo, sino que vas a decir al Señor, voy a ayunar y de 5 a 6 por ahí estoy entregando. De 5 a 6, la hora final, ya tú sabes la que te vas por ahí, lo hago yo porque a veces me tambaleo en la última hora. Y digo, Señor, de 5 a 6 estaré ayunando. O sea, terminando el ayuno de 5 a 6. Si comí a las 5:05 bien, si comí a las 5 y si llegué a las 6 bien. Y a veces me voy de las 6 para allá arriba y no he podido comer y bien. Amén. Así Pastor, que esta pregunta es muy seria. ¿Cuántas horas debo ayunar? las horas de ayuno va a depender de varios factores: tu salud, tu resistencia física. Yo tengo una hija aquí bien flaquita que pasa hasta las 12 y a las 3 de la tarde en ayuno y ya está así que se le ve la muerte en la cara. Tengo otra que pasa 3 días pisado y usted no le ve como que está ayunando. Va a depender mucho tu condición. Vas a evaluar tu condición porque Dios no quiere que te mates. Dios va a analizar tu condición. Yo tengo un cierto nivel de resistencia al ayuno. Hay hermanos que vienen y dicen a veces, pastora, voy a ayunar, voy para allá, nos vamos a cerrar con ustedes o lo que sea. Digo, bueno, nosotros lo vamos a hacer hasta tal fecha y hasta tal hora. Ya de ahí usted come a la hora que usted entienda que pueda aguantar. Entonces va a depender. Si eres una persona muy débil y que
tu consistencia física no es muy tolerable al ayuno, tienes algún problema, tomas medicamento, estás enfermo, es bueno que planifiques ayuno hasta las 12 del mediodía, que es casi ayuno para niños, o hasta las 3 de la tarde, no más. Ahora, si puedes hacer un día 24 horas, gloria a Dios. Ahora, si la persona está fuerte, tiene el tiempo, tiene la resistencia y tiene la demanda del cielo, porque Dios te lo pide, puede estar debilucho, muriéndote, y si Dios te lo pidió, pues te va a dar la fuerza. Entonces, esta persona puede decir, voy a hacer 15 días de ayuno hasta las 6 de la tarde. Lo puede hacer trabajando, lo puede hacer los primeros días, te va a dar. Pero luego te acostumbras que ya hasta se te olvida que tienes que comer, y cuando terminan los 15 días ya tú dices, hoy me toca comer, y lo tienes ya muy habituado el cuerpo al ayuno. Va a depender de tu demanda espiritual, de tu condición física, y tú vas a analizar laboral también y del nivel de trabajo que tienes, porque no es lo mismo una persona que trabaja cargando bloques acá en Dominicana a una persona que trabaja en una oficina. Se le diría al que trabaja en la oficina, pues tírate hasta las 6, estás ahí sentado, pero el que está tirando blow en el sol, se está deshidratando, puede desmayarse más rápido. Entonces tú vas a hacer un análisis de tu vida laboral, tu condición y tu situación, y dices, bueno, yo puedo ayunar hasta tal hora, y ahí voy a ir subiendo despacio, a medida o cuando esté libre. La gente que libra, tiene 3 días libres, voy a coger un día 24 horas para ayunar en la presencia de Dios, te tranca en un cuarto y te olvida del mundo. Lo pueden hacer así. Esta pregunta es demasiado importante, y que dice, ¿desde qué hora yo puedo comenzar a ayunar? Esa pregunta es importante. Va a depender mucho de desde qué hora quieres comenzar a ayunar. Normalmente acá iniciamos desde las 12 de la noche del día anterior. He conocido personas que se levantan a las 5:40 de la mañana a comer porque van a iniciar un ayuno a las 6 de la mañana. No, así no. Fue el tipo de sacrificio que él hizo con Dios, o el tipo de acuerdo que hizo con Dios. No es del todo aconsejable, es más como una pequeña trampa, pero si Dios se lo recibe, ¿quién soy yo para decir que no? Entonces, Pero a mí me pasó algo parecido. Yo iba a hacer, creo que fue al principio, iba a hacer 3 días, y preparamos un guiso, pero un guiso, y nos dimos esta llenura, una llenura fuerte, o sea, para poder contrarrestar esos 3 días. Pero entonces me pasó algo, y fue que el primer día amanecí con el tránsito intestinal acelerado, o sea que todo lo que me comí tempranito ya, entonces no pude hacer trampa, pero esa misma tarde recuerdo que tuve una experiencia donde el Señor como que me tocó, y ahí no me dio hambre los demás días. En una ocasión nos encerramos, éramos un grupo de personas, y entre ellos estaba el hermano mío, en ese tiempo era cristiano, y era un poco, casi un adolescente, y él íbamos a entregar a las 6 de la tarde de ese día, ya teníamos 3 días sin comer, y él está frente al reloj, meneando un pie, mirando el reloj, y yo le digo, aléjate del reloj, y él va y me mira y me dice, manita, y si yo adelanto la manecilla y lo pongo a las 6, digo, muchacho, aléjate del reloj. Y estaba loco por acelerar la hora para decirle a Dios, mira que aquí son las 6. Digo, no, Dios va a ver tu intención. Es bueno, aquí yo inicio a las 12 de la noche del día anterior. A las 12 de la noche del día anterior. Y ahí pues decido el tiempo que voy a estar en ayuno. A veces comienza a las 6 de la tarde. Sí, a veces si decidimos hacer un sacrificio nocturno, lo que hacemos es no cenar y seguir corrido desde las 6 de la tarde hasta el otro día, hasta las 6. 24 horas. De 24 horas. Pero eso va a depender de cómo tú lo planifiques, cómo se ajusta a tu estilo de vida, a tu estilo de trabajo y a la demanda que Dios te hace. Hay gente que Dios le dice, te quiero que ayunes 3 días corrido todos los meses. En nuestro caso lo hacemos prácticamente todos los meses corrido, y luego ya el proceso de ayuno semanal. Pues vas a elaborar tu plan de oración y ayuno, pero tiene que ser una vida. Así como tú vas a trabajar todo el tiempo, todos los días, de todos los meses y de todos los años, esta semana mis 2 días de ayuno, en un momento va a ser por un propósito, en otro por otro. Si en una semana no tienes propósito, ayuna y ora por las almas, por la salvación de los perdidos, porque siempre vas a encontrar una razón verdadera por la cual ayunar, pero todas las semanas debes tener un propósito de ayunar. Amén. Dice que la pregunta, estamos que hacemos en la recta final, ¿puedo ayunar por santificación y mi liberación? Sí.
Puedes ayunar por tu liberación y por tu santificación. Eso lo estuvimos diciendo al principio. De hecho, cuando yo me convertí al Señor, durante varios años, casi 7 años, mi ayuno y mi oración era: libértame, límpiame y transfórmame. Hasta que yo no sentí una transformación. De hecho, todavía oro y ayuno por transformación, porque cada día debemos ir creciendo y cada día debemos ir mejorando. Alguien dice ahí, ¿cómo es un día de ayuno? Un día de ayuno es un día donde el día anterior oraste a Dios con un propósito que tienes. Bueno, quiero que Dios haga algo en mi vida, que me quite este carácter, que me ayude a controlar, un ejemplo, esta lengua. Y desde el día anterior, a las 12 de la noche que hiciste esa oración, ese día te vas a levantar, no vas a comer comida sólida, ni vas a beber jugo, ni vas a beber leche, ni conflé, ni vas a beber café. Y ese día vas a seguir y solo vas a tomar agua hasta la hora que planificaste entregar. Un ejemplo que dijiste hasta las 6 de la tarde, pues a las 6 de la tarde será tu primera comida. La gente que hacen ayunos corridos, largos, 3 días corridos, sin comer 3 días. Cuando decimos corrido, estamos diciendo que no comió nada en 3 días. Cuando vaya a entregar, usted tiene que entregar con un caldo sencillo, con algo suave, un té, un jugo, un caldo, porque si se traga un trozo de pan o algo duro, le puede dar una mala reacción a su estómago. Okay. La otra pregunta. Dice, ¿puedo ayunar para recibir el don de hablar en lengua? Sí, la Biblia dice que debemos orar y pedir por los dones. De hecho, muchos dones, hay gente que ha recibido muchos dones, por eso el apóstol Pablo dice, procuren los mejores dones, pero sobre todo que profeticen. O sea que hay dones que tú lo traes innato, que Dios te lo dio como regalo, y hay otros que tú los puedes pedir y Dios también te los otorga, así como te otorgaría sabiduría y cualquier otra cosa. Ok, la última pregunta de la noche, porque hay una que pidieron, que tú vas a decir, y hay una que es mía, porque yo no he hecho pregunta mía. Dice, ¿puedo tomar agua en el ayuno? Sí, a menos que Dios no te diga que lo hagas sin tomar agua, es recomendable tomar agua. Ahora, ¿en qué tipo de ayuno es recomendable tomar agua? En ayunos largos, porque si usted va a hacer un ayuno hasta las 12 del mediodía, y no tiene ninguna condición de enfermedad, aunque hay ayunos hasta las 12 que la gente dice, bueno, lo voy a hacer hasta las 12, es sencillo, yo trabajo, me levanto, no como hasta las 12, aquí decimos hasta las 12, hay países que comen a las 2 de la tarde, o a las 2 donde coman a las 12 el almuerzo, o a las 3 donde almuercen a las 3, y usted dice, bueno, pero lo voy a hacer 40 días, créanme que le va a dar ahí, es duro, prefiero hacer 3 días corridos completos sin comer, a hacer 40 hasta las 3 de la tarde. Amén. Entonces, sí puede tomar agua en ayunos largos. Si es un solo ayuno que vas a hacer hasta el mediodía, 3 de la tarde, 4 de la tarde, no es necesario tomar agua. Amén. Entonces ahora voy a hacer la pregunta yo como entrevistador. Pastora, ¿cuántos tipos de ayuno hay? O sea, porque sabemos que hay un ayuno para esto, pero ¿cuántos tipos de ayuno hay? ¿Cuál usted me recomienda para, por ejemplo, para esto, para lo otro, etcétera, etcétera? Bueno, hay ayunos como el ayuno de Daniel, que era un ayuno un poco sencillo, no era tan drástico, donde él no comió manjares delicados, ese fue su sacrificio, no comió manjares delicados, en otra palabra, lo que solía comer no comió, comió ensaladas, un caldito, una cosa así, fue lo que comió durante los 21 días a la hora que planeó comerlo. Y está también el ayuno como el que hizo Jesucristo, 40 días y 40 noches sin agua, que ese no se lo recomiendo, excepto a los iluminados que están por allá, que Dios le dice, porque Cristo no fue a ayunar 40 días y 40 noches. A Cristo, el Espíritu de Dios, lo llevó a ayunar 40 días y 40 noches. Observe que después de los 40 días y después de las 40 noches fue que tuvo hambre. O sea que Dios se encargó de ese ayuno. Y hay gente que Dios le ha dicho, hazme 40. Pero pasó con Elías. Igual con Elías. Entonces Dios se encarga de sostener tu cuerpo. En una ocasión Dios me movió a un ayuno muy fuerte
y Él sostenía mi cuerpo. De hecho, tuve varias experiencias donde ángeles venían, me inyectaban, y en una ocasión me dieron a tomar algo que parecía una especie de jugo, pero increíblemente me dieron, yo estaba casi al borde del desmayo en el suelo, estaba que ya ni me paraba de ahí, de lo fuerte que me estaba dando el ayuno. Y cuando me dijeron abre la boca y me dieron ese jugo, yo me paré de ahí, amanecimos esa noche en el monte clamando, voceando, y seguimos ese ayuno como que teníamos una energía y una fuerza. Y fue después del 4 días corrido de ayuno. En esa temporada duramos 7 días corridos sin comer y sin beber, y el Señor al 4.º día me dio un jugo que si yo encontrara ese jugo, mire, tremendo. Tuve la experiencia que me dieron el jugo, me paré de ahí y más nunca tuve debilidad. Así que Dios te puede mover. Hay ayunos simples, hay ayunos de mantenimiento, como le dije, 2 días a la semana, hasta tal hora, por mi vida espiritual, para mantenerme con vida, porque necesito comer, porque el creyente que no ayuna y no ora está muerto espiritualmente, su espíritu duerme. Dios puede pasarle por el lado y ellos no se van a dar cuenta, Dios puede hablarle y ellos no lo van a escuchar, porque su espíritu no está vivo, no tiene vida. Tu espíritu vive, tu espíritu revive, tiene fuerza, tus oídos espirituales se abren, tus ojos se abren con el ayuno y oración. Entonces, para mantenerte vivo, tienes que comer. Es como que un médico te diga, para tú mantenerte vivo, tienes que comer por lo menos 2 veces al día. Si bajaste de ahí, te vas a ir secando hasta que te mueres. Entonces, así mismo en la vida espiritual. Ahora, los que van a guerras espirituales, ya ahí Dios lo va a guiar a los niveles de ayuno que tienen que entrar. Los que tienen procesos de pleito fuerte con el enemigo, que ellos dicen, no, y a mí no me alcanza con medio día de ayuno. Yo tengo que entrar fuerte. Cuando yo me convertí, tuve que entrar muy fuerte porque mi nivel de ataque era alto. Y yo tenía una resistencia que para mí pasar medio día de hambre no era hambre. Ya hablaba de hambre cuando iba de un día para allá. Entonces yo podía entrarme 3 días, 4 días, 7 días siendo nueva creyente, 40 días hasta las 6 siendo nueva creyente, porque el nivel de guerra que tenía era muy alto, pero también tenía una resistencia un poco alta. Amén. O sea que a veces el ayuno va a ser dependiendo la demanda. Que por ejemplo, supongamos que yo ayuno hasta las 6 y ni hambre me dio, no sentí nada. Sí. Alguien me hace una pregunta. Sí, se mejoran los sentidos espirituales, el discernimiento, la visión y la audición, porque tenemos oídos espirituales. Puedes escuchar cosas que al oído humano no se escucha, como alguien gritando en otra nación por auxilio. Hasta el olfato se agudiza. El olfato se te agudiza. Puedes oler un trabajo de brujería que le están haciendo a alguien a distancia y lo hueles. Llegas a un lugar y te huele a pecado, te huele a... Es algo fuerte, pero se abren tus sentidos espirituales. El ayuno hace eso. Algo que tenemos que tomar en cuenta, que alguien escribió ahí en los comentarios, es que el proceso de ataque luego del ayuno. Tenemos que observar que Cristo mismo nos dio ejemplo, que cuando Él terminó su ayuno, quien vino a Él no fue Dios, quien vino a Él fue Satanás para tentarlo. Luego que sale de un proceso de ayuno, cuando Moisés baja del monte de su gloria, de su ayuno, bajó revestido y venía así que deslumbraba, él se topó allá abajo con el mismo diablo, se topó con el becerro de oro. Y cuando él vio a esa gente adorando ese becerro, Moisés agarró esa tabla escrito con el dedo de él y le dio un estrellón. Moisés le dio un pique que acabó con el mundo. Entonces, en una ocasión, el Señor me dijo, Beatriz, no hagas como Moisés, porque yo salía del ayuno y el enemigo me esperaba con los guantes y yo no podía tener control, peleaba y discutía. Y me dijo, no hagas como Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Me dijo que con una ira rompió las tablas escritas con el dedo de Dios. Yo le dije, Señor, pero él volvió y recuperó las tablas. Y el Espíritu Santo me dijo, pero tuvo que volver a hacer 40 días y 40 noches. Y la segunda tabla no la escribí yo, la escribió él. O sea que no era, aunque tenían el contenido similar, no eran las mismas tablas. Una cosa es algo escrita por un autor poderoso y otra cosa es alguien que le escriba yo. Una tabla que le escriba yo. Eran escritas por el dedo de Dios, la que él rompió. Cuando él regresó al monte, pensando que Dios le iba a decir, ven, yo le escribo de nuevo, tranquilo. Dios le dijo, no, yo te voy a dictar, ahora escríbelas tú. Y no era sencillo escribirla, era tallada en piedra. Y a Dios tal vez le resultó fácil tallarla, pero Moisés tuvo que picar piedra para poder tallarlas. Entonces, eso va a pasar. Cuando sales de tu propósito de ayuno, que tu espíritu está fortalecido, el enemigo va a querer quitarte lo que recibiste en ese momento, porque puede ser que tú no entiendas
que hayas recibido nada, porque saliste del ayuno y no pasó nada, no sentiste nada, Dios no te dijo ni pío, y tú crees que pasaste 3 días de hambre, pero de repente pasa el tiempo y comienzas a ver el resultado de lo que recibiste en ese ayuno, porque hay niveles de conocimiento que Dios transmite a nuestro espíritu, que a veces tú sales del ayuno y tú no recuerdas que no, ninguna revelación, nada, Dios no me dijo nada, y después comienzas a ver el resultado y la mano de Dios a causa de ese ayuno. Amén. Señores, mis hermanos en Cristo, este tema del ayuno es demasiado profundo. Entonces, si tiene preguntas, si tiene tela donde cortar, todavía yo tengo muchísimas preguntas que hacerle a mi amada y veo que siguen haciendo preguntas, pero ya se nos fue el tiempo. Pero para contestar una pregunta que hizo una persona al principio fue que quería que tú le contaras alguna experiencia a través de tus ayunos, alguna experiencia que tú recuerdes a través en medio de un ayuno. Y con eso concluimos. Alguien me pregunta que si alguien se puede endemoniar cuando ayuna solo. Si autoliberte mismo. Si la persona tiene un problema de atadura, al exponerse a un ayuno, los demonios se van a revelar. En ese momento lo que tienes que hacer es orar tú mismo por ti mismo y reprender al mismo pájaro, porque el enemigo no va a querer que tu carne sea sometida. La persona, si está libre, no se va a endemoniar. Pero si no está libre, si hay algo dentro de él que él no se ha percatado que está ahí, se puede manifestar y esa persona tiene que estar listo para orar. Alguien preguntó cómo vencer. Tienes que estar alerta. Cuando tú sabes que tú saliendo de tu casa hay un ladrón acechándote, tú no sales así mirando para arriba de que no, tú sales alerta. Salir del ayuno, sé que viene. Y cuando sabes que viene alguien a discutirte, no estoy en discusión. Viene alguien con un problema, te alejas porque tú estás alerta. Ya tú sabes que él va a venir. Entonces es lo único que tienes como ventaja, saber que viene y que tú no vas a ceder a su tentación. Va a venir con discusión, va a venir con problema, va a hacer lo que sea, pero tú vas a hacer lo que sea para mantenerte en paz. Es la única manera de vencer. Amén, amén. Entonces la pregunta, ¿alguna experiencia que hayas tenido en medio de un ayuno, de que ayunaste y en medio de ese ayuno Dios te dio esto, experimentaste una experiencia? Sí. Bueno, he tenido muchísimas experiencias en medio de un ayuno, entre ellas un testimonio que ya he contado en las redes, donde Dios me dijo, ve y reprende la muerte cuando mi padre estaba muriendo. En ese momento fue un ayuno duro, porque yo tenía mis 2 hijos pequeños y el varón, que ahora es grande, era súper tremendo. Y una de mis niñas se me enganchó, aquí decimos enganchar, en la espalda y me agarró la cola y estaba jugando a caballito conmigo mientras yo estaba en el suelo llorando. Y en medio de ella saltar encima de mi espalda y la otra jalarme por un pie y yo estar en medio de ese escenario, ahí Dios me habló y me dijo, ve y reprende la muerte porque le voy a dar 15 años más de vida a tu padre y le voy a dar vida. Y Dios hizo el milagro en mi padre, que el testimonio está por ahí en las redes, muy tremendo el milagro que Dios hizo. Estaba para morir de cáncer. En otra ocasión estaba ayunando y orando y el Señor me mostró que llegó un ángel donde yo estaba y yo tenía unos cuantos niños en las manos y él se me acercó con los niños en la mano y me dijo, ¿los quieres? Y yo le dije, no quiero, yo tengo demasiados muchachos, yo tengo 3 muchachos y para colmo en los sueños me sueño que tengo 2 muchachos, o sea que tengo 2 ministerios encima y cuando se manifiesten me van a dar problemas. Yo le digo al ángel y él me dice, qué lástima, porque este se llama prodigio, este se llama señales y este se llama milagros. Y yo le dije, espérate, pero no te lo lleves. Y él me dice, esos son dones que las personas que los tienen no los quieren ni lo van a utilizar y veníamos a entregártelos a ti. Y yo le dije, pásamelo que yo me lo averiguo con ellos. Y agarré mis muchachos y cuando yo salí de ese ayuno, Dios comenzó a sanar gente y a hacer milagros. O sea que Dios me entregó dones que no tenía en medio de ese ayuno. Amén. Y hay una pregunta que ya vimos que esta es demasiado importante y con esta sellamos. Ya, por favor, ya no pregunten más. Le prometemos que vamos a hacer una segunda parte porque veo que hay muchas preguntas, de verdad. Yo tengo preguntas. Y fue que alguien hizo la pregunta, ¿cómo yo sé qué señalar? ¿Cómo yo sé que necesito ayunar? ¿Cómo yo sé que en verdad ya es tiempo de que ayune? Bueno, cuando la persona está que no logra conectar con Dios, que se siente vacío, que se siente desesperado, no puede orar, está súper afanado, agobiado, problemas sencillos te vuelven loco, siente que quieres abandonar todo y salir corriendo, hay que cerrar todo y trancarte con Dios.
para salir de ahí renovado. Ahora, no esperes estar en ese estado. La gente que esté en ese estado, tránquese rápido. Créame que muchos problemas se resuelven usted trancándose con Dios. Pero los que no están en ese estado, manténgase. Un equilibrio de vida con el Señor. Amén, amén. Muy bien. Bueno, pues bien, hemos llegado a la parte final. Dios bendiga ya mi vida, no mire más preguntas. Ya está bueno por hoy de pasar la pregunta y respuesta. Demasiada información para una sola, para esta hora. Así que bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que han estado conectados. Los que vean este video próximamente, ¿verdad? Véanlo una próxima vez. Gloria al Señor, porque en verdad esto es aquí hay mucha tela por cortar el tema del ayuno, así que vamos a estar orando por cada uno de vosotros. Amén. Gloria al Señor. Alguien me preguntó que si se podía ayunar por varios propósitos. Yo recomiendo a las personas que no han tenido mucha experiencia de respuesta de Dios enfocarse en un propósito, porque es como decir, no has tenido respuesta, no estás acostumbrado a tener respuesta y te vas a enfocar en muchas cosas, no vas a ser efectivo. Toda la gente que fue en la Biblia donde Dios por un milagro llevaba un solo destino, que tú quieres recibir la vista, que tú quieres justicia, siempre tenían algún enfoque. Eso te va a ayudar a recibir respuesta, enfocar toda tu energía en algo que de verdad te afecte. Cuando yo comencé a orar por mi proceso de liberación, solo pedí a Dios por eso, solo por eso. En ese momento no estaba en los presos, no estaba en lo enfermo, yo estaba en ser libre. No podía ayudar a nadie hasta que yo no fuera libre. Entonces debes enfocarte, busca un propósito, algo que tú de verdad necesites. En el caso de la gente que dice, pero yo no tengo atadura, no tengo demonio, no estoy enfermo, pues ora y ayuna constantemente hasta que Dios se haga tu amigo. Ten ese propósito ahí, quiero ser tu amigo que me hable, que te me acerques, para que tú experimentes lo hermoso que es caminar con el Rey. Cuando el Rey camina contigo, las puertas se abren solas, todo fluye, la gracia de Dios fluye, la paz fluye. Ese sería un propósito inmenso, que puedes pasar años, el tiempo que te tome, quiero ser tu amigo, hasta que Dios acceda a tu petición. Amén, amén. Estaremos orando. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Jesús. en esta hora, Dios mío, proclamamos tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, sobre cada vida que está conectada. En esta hora, Dios mío, las vidas, Dios amado, que van a comenzar a ayunar y que los cielos se van a abrir, aquellos que los ángeles lo van a visitar en medio de su ayuno, aquellos que tu gloria se va a manifestar en medio de su proceso de ayuno, aquellos que se levantan a ayunar para ver tu gloria, para estar en tu presencia, para tener vida. En el nombre de Jesús, activa a tus guerreros, Dios amado, para que tu gracia fluya. Proclamamos sanidad en esta hora, que se abra el discernimiento, que se abra la revelación en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo se glorifique de una manera poderosa. Establecemos tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Obra de una manera especial, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.